Ya para finalizar todo con respecto a la tabla de frecuencias y tomando en consideración todos los conceptos y por supuesto la práctica que hemos realizado, vamos a realizar el algoritmo con respecto a la séptima columna de nuestra tabla de frecuencia, la cual sería, en este caso, la frecuencia relativa acumulada. Vamos a realizar la pequeña exploración que tenemos aquí. Tenemos a la data, nosotros obviamente vamos empleando los conceptos estadísticos, los artificios matemáticos, tenemos el rango, determinamos el número de clases, L, sailing, el número, segunda columna, ahí nos fuimos a la cuarta columna por cuestión de simplicidad, correcto, pero eso no quiere decir que no estemos ubicando de manera ordenada las variables o columnas en nuestra tabla de frecuencias, no es así. Quinta, sexta, vamos a la séptima columna, correcto. Vamos a corroborar si efectivamente tengo 7 columnas, sí. A ver, 3, 6 y la última 7. ¿De acuerdo? Ok, vamos a realizar el último algoritmo, la última parte del algoritmo, en donde vamos a emplear la creación de la siguiente variable o objeto, ¿no? Que en este caso lo vamos a realizar de esta manera. Una repetición como un vector vacío, que en este caso sería un vector nulo, de longitud frel. ¿Correcto? ¿Cuál es la longitud de frel? Que vendría a ser la frecuencia relativa, 6 efectivamente. ¿Por qué? Porque tengo 6 valores asociados a nuestra tabla de frecuencias. Muy bien, entonces vamos a emplear aquí efectivamente el bucle que vamos a emplear for L in 1 hasta length de f sub guión del. ¿Correcto? Muy bien, una vez que realicemos de esta forma, aquí estamos indicando que sencillamente el índice L recorra toda esta secuencia ordenada de valores del 1 hasta el 6, en cuyo caso, si L, que vendría a ser el índice, es igual a 1, ¿qué es lo que tiene que pasar? Bueno, va a pasar lo siguiente, y es algo muy similar a lo que tenemos aquí. El valor que yace en la primera posición tiene un valor constante, un valor que no se mueve, ¿correcto? En este caso va a ser el primer valor, porque al igual que la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada parte del mismo algoritmo o lógica de programación que hemos creado, o al menos de manera similar. Entonces, frel, nosotros vamos a indexar, le asignamos el valor de ¿qué? De frel, efectivamente, de L. Como esto se está cumpliendo, nosotros vamos a emplear ahora el else. Si L es igual a 1, ¿qué suceda esto? Que se mantenga estático el primer valor con respecto a la data que nosotros estamos asociando, que en este caso sería la frecuencia relativa. Claro, porque la frecuencia absoluta acumulada toma en consideración los valores de la frecuencia absoluta, pero la frecuencia relativa acumulada toma en consideración los valores de la frecuencia relativa, puntual o normal. Entonces, vamos a emplear nuevamente, en este caso, el valor asociado. Ojo que aquí casi cometemos un error porque estamos sencillamente haciendo una igualdad o una asignación que no tendría sentido, porque aquí tendríamos que asignarle a la nueva variable creada, f sub guión rel acu, de acumulada. Tengamos mucho cuidado con eso. Entonces, para todos aquellos valores de L, del índice L, que no sean 1, se procede a crear la pequeña operación aritmética que vendría a ser la suma de mi función rel, en este caso, ¿correcto? Desde L hasta 1, en este caso. Entonces, esa es la forma correcta que lo vamos a hacer en este momento. Ejecutamos este código y también el siguiente. Y nos damos cuenta que efectivamente ya tenemos la última variable asociada de nuestra tabla de frecuencias, que en este caso sería la que está aquí. ¿Cómo sabemos que es correcta? Porque el último valor correspondiente a la frecuencia relativa acumulada es la unidad. Por supuesto, en toda tabla de frecuencias yo voy a tener máximo el 100% de los datos asociados que experimenten el comportamiento de los datos, ya sea para visualizarlo de manera descriptiva, para saber lo que sucede o inclusive para predecir su comportamiento en el futuro. ¿Correcto? Entonces, dos cosas a tomar en consideración. La primera, concepto estadístico básico. La frecuencia absoluta acumulada siempre me va a dar como última observación, en este caso, como la última observación
del enésimo valor con respecto al número de clases el tamaño muestral de la muestra, o el tamaño muestral de la data, o del conjunto de datos con el que usted está trabajando. Y la frecuencia relativa acumulada siempre me va a dar, en este caso, excelente, la unidad. ¿Por qué? Porque esta frecuencia relativa acumulada está en valor decimal menor o igual a 1. De tal forma que la sumatoria de todo esto de aquí me da la unidad. Pero si esto lo ubicamos como valores porcentuales, el último valor asociado va a ser sencillamente el 100%. Ya para combinar el curso, nosotros vamos a crear una tabla de frecuencias, porque tenemos ahorita las variables por separado. Pero nosotros vamos a crear la tabla de frecuencias con la función DataFrame, que nos permite sencillamente asociar lo siguiente: integrar el nombre de la variable o columna que usted desea que tenga y la variable que nosotros estamos creando, que serían sencillamente los objetos ya creados: número, clases last, marca, correcto, y usted los puede corroborar, en cuyo caso frecuencia acumulada y todo lo demás. Creamos la tabla de frecuencias y aquí ubicamos el pequeño código que denote lo siguiente: tabla frec, que vendría a ser la frecuencia, y nos aparece sencillamente de esta manera. Y ojo que los valores han cambiado porque antes teníamos asociados estos valores, pero ahora estamos ubicando los que usted está observando en pantalla. Necesitamos encapsular toda esta información en una función. ¿Por qué es importante hacerlo de esa manera? Porque si no fuese el caso, usted tendría que ejecutar cosa por cosa, si se da cuenta, ¿sí ve? Y usted puede tener, en este caso tenemos apenas 110 líneas de código, pero puede que sea el caso que tenga usted cientos y cientos, puede ser 500 líneas de código. Entonces tenemos que encapsular toda esta información, una por simplicidad y otra para que sea mucho más rápido el hecho de obtener el resultado. Entonces, ¿cómo vendría a ser en este caso? Vamos a crear una función que indique lo siguiente. Lo vamos a crear de esta manera porque me parece muy importante hacerlo de esta forma. Sería entonces aquí, perfecto, tabla. Yo voy a crear una función que se denomine tabla frecuencias, que ya la tenía creada. Se le asigne ¿qué cosa? Con la palabra reservada function, yo voy a ubicar aquí data. Data vendría a ser mi variable de entrada. Recuerden que hay cursos en los cuales yo he explicado cómo se crea una función. Esto es la aplicación de lo aprendido en cursos anteriores. Pero, ¿qué significa data como tal? Es decir, ¿qué significa esta variable de entrada o este input que yo estoy ubicando aquí en la palabra reservada function, de tal forma de que cree una función denominada tabla de frecuencias? Exacto. Data no es otra cosa que la data o la muestra con la cual hemos estado trabajando. Sencillamente eso. Y si usted se da cuenta, data se repite a lo largo del algoritmo que hemos desarrollado. Si se da cuenta que como que se enmarca, eso quiere decir que sencillamente es la variable de entrada con la que se ha estado trabajando. Muy bien, entonces como va a ser la única variable de entrada, el único input que va a tener esta función que nosotros hemos creado como tabla de frecuencias para optimizar nuestros resultados, para optimizar nuestro tiempo, es sencillamente data. Muy bien, entonces una vez que yo considere la variable de entrada de manera correcta, yo ejecuto obviamente el argumento que tiene que ir todo el algoritmo que hemos desarrollado dentro de estas llaves, para que la tabla de frecuencias esté asociada a todo el desarrollo del código que hemos hecho. Entonces, sencillamente nosotros vamos a copiar hasta acá. Muy bien. Y lo hacemos de esta manera. Ahora, ¿por qué es muy importante lo que yo acabo de adicionar? Cat es sencillamente una función que me permite ubicar como tipo menú todas las consideraciones que se va a tener en nuestro histograma. Vamos a añadir a esta tabla de frecuencias un histograma muy similar a este, para que nosotros sepamos no solamente la tabla de frecuencia de manera óptima, es decir, de manera inmediata, ¿correcto? Porque todos los artificios matemáticos ya lo estamos haciendo aquí en el algoritmo, en el código, sino que adicional a ello, también obtengamos el histograma de frecuencias de los datos, de tal forma que observemos el comportamiento. Se comporta como una campana de Gauss, se comporta de manera sesgada, se comporta con valores atípicos. Entonces yo sencillamente imprimo un menú que indica lo siguiente: si las alturas de las barras son similares, se dice que tiene distribución de tipo uniforme, es decir, sencillamente un rectángulo, ¿correcto? 2.
Si las alturas son mayores en la zona central, se dice que tiene forma tipo campana, lo que acabamos de mencionar, como una campana de Gauss, o distribución gaussiana también se le llama. Y puede ser simétrica o asimétrica, con sesgo hacia el lado positivo o al lado negativo. Si hay barras muy alejadas del grupo, se dice que son datos atípicos. Probablemente estos datos se pueden atribuir a errores de medición y se los puede descartar, pues no pertenecen al grupo que se desea caracterizar. Y este es el pequeño algoritmo y esta es la pequeña línea de código que estoy ubicando, cuya variable principal es data. El número de clases va a ser en base a ¿qué? A la regla de Sturges que nosotros hemos desarrollado. Bueno, ya estuvo creada, sencillamente lo empleamos. Entonces, una vez que ya hayamos terminado eso, solo hacemos un par de clics y se acabó. El primer clic va a ser la data que tengo aquí. El segundo clic va a ser sencillamente la ejecución de la siguiente función. Se acabó. ¿Cómo yo llamo a la función? De la siguiente manera. No me ha aparecido nada, solo se ejecutó la función. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué es lo que yo sí sé? Que ya creé la función denominada tabla frecuencias. Si yo lo ubico aquí, si doy clic a este pergamino como tipo hoja, yo observo todo el desarrollo del código que hemos hecho. Así se crean las funciones en RStudio, de manera muy similar. Lo mismo pasa con otras funciones predeterminadas como la media aritmética, la desviación estándar, entre otras. Le aparece todo el desenlace del código que hemos desarrollado. ¿Cómo hacemos para que se ejecuten sus valores? Es como si no tuviéramos esto de aquí, tabla de frecuencias. Lo acabo de borrar. ¿Cómo hago entonces? Tabla de frecuencias, llamo a la función y le ubico la variable de entrada con la que hemos estado manejando. En este caso sería data. Ejecutamos y nos aparece. También nos apareció el histograma. Vamos a volverlo a hacer para que nos aparezca todo de golpe. E inclusive nos apareció el menú que usted está observando aquí en pantalla para que sepa cómo vendría a ser la correspondencia con los datos y su histograma y la tabla de frecuencias. Y nos aparece todo. El histograma, nos damos cuenta que tiene un ligero, como que tiende a tener una ligera sesgadez hacia la derecha, porque tengo una mayor acumulación de datos a la izquierda. Eso quiere decir que a la larga pueda que estos datos se estén acumulando más hacia la izquierda. Correcto, de tal forma que una frecuencia la voy observando hacia el inicio de los datos, más no hacia el final. De esa manera usted interpreta el resultado con el histograma. Y por supuesto también con la tabla de frecuencias. ¿Cuál es el intervalo que tiene una mayor acumulación de datos que a su vez representaría el pico del histograma? Y que a su vez podría usted determinar la proporción de los datos. Tengo un 33 que corresponde a un 82% de acumulación. Eso quiere decir que no tengo aquí el pico más alto, tengo el segundo pico más alto que es el 82% con respecto a la acumulación de datos que estoy observando. Todo eso me permite visualizar la tabla de frecuencias y la tenemos de manera optimizada. ¿Por qué? Porque optimizamos tiempo, optimizamos recursos y lo tenemos todo aquí en el algoritmo en RStudio. Lo único que usted necesitó fue tener la variable de entrada, que en este caso sería data. Si usted desea tener otra, por ejemplo, estos valores, que son los que estamos observando aquí en pantalla, y los pego aquí, por ejemplo. Ahora voy a ejecutar esta data. La ejecutamos, perfecto. Empleamos todo esto y lo volvemos a hacer. Y me aparece una tabla de frecuencias nueva con otros valores y por supuesto otra distribución con respecto a la campana de Gauss o histograma. Entonces esto solamente es un pequeño desenlace con respecto a la función universal que estamos desarrollando, porque más adelante nosotros vamos a desarrollar inclusive otros escenarios. ¿Cuáles son esos escenarios? Hacer un menú en el cual me permite decidir si deseo una tabla de frecuencias, medidas de tendencia central, medidas de dispersión, entre otras, intervalos de confianza, error estándar, y es lo que estamos observando justamente aquí en pantalla. Y me aparecen todos los valores, ¿correcto? Y eso es lo importante. En este caso inclusive me aparecen los estadísticos. ¿Cuáles son los valores intermedios? Que más adelante les voy a enseñar cómo analizar o cómo interpretar esta información con respecto al histograma en este caso.